Hola y bienvenidos una vez más a Conexión de Libertad. El mundo en el que vivimos es un campo minado de etiquetas, de líneas divisorias invisibles pero increíblemente poderosas. Estamos hiperconectados, sí, pero nunca hemos estado tan polarizados. Nos definimos por lo que consumimos, por el partido político al que apoyamos, por la cuenta de red social que seguimos, o por el grupo ideológico que nos da sentido de pertenencia. Y estas etiquetas, que deberían ser descriptivas, se han convertido en barreras. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has sentido una punzada de incomodidad o de juicio automático cuando alguien que aprecias de pronto se alinea con una idea o un grupo que tú consideras el otro lado? Es una reacción humana, tristemente. Nuestro cerebro está cableado para buscar la tribu, para proteger a los nuestros y desconfiar de los otros. Y en esa desconfianza, hemos desarrollado una habilidad casi perfecta para el amor selectivo. Amamos y apoyamos mientras la persona permanezca dentro de nuestra burbuja, dentro de nuestra ideología, dentro de nuestro círculo social aceptable. Pero, ¿qué pasa cuando la vida nos pone en el camino de alguien que está sangrando, que necesita ayuda desesperada, pero que tiene una etiqueta que a nosotros nos incomoda, nos ofende o nos desafía? Ahí, justo en esa encrucijada, es donde la fe se encuentra con la realidad más cruda. La voz del mundo nos grita: ayuda a los tuyos, defiende a tu gente, retira el apoyo a quien piensa diferente. El mundo nos exige que el amor sea un privilegio de la membresía y no una ley universal. Esta es la trampa más sutil y peligrosa del cristianismo moderno. Convertir la compasión en un arma política o social, en lugar de la fuerza transformadora que Jesús nos enseñó. La verdad es que muchos hemos permitido que la ley de la tribu reemplace a la ley del camino. Necesitamos desesperadamente desmantelar estas fortalezas internas de prejuicio y aprender a ver a cada ser humano, no por su afiliación, sino por su necesidad inherente, por su valor intrínseco como criatura de Dios. El desafío no es amar a quien nos cae bien, eso es fácil. El desafío, el verdadero, es amar al que ha caído en el camino, sin preguntarle por qué cayó, de qué bando viene, o si su estilo de vida nos parece correcto. La promesa de este mensaje es radical. Vamos a desenterrar una historia que es la piedra angular de la enseñanza de Jesús sobre la compasión. Una historia que fue diseñada para ofender la mentalidad religiosa y social de su tiempo, y que, te aseguro, desafiará la nuestra. Comprenderemos que el amor de Cristo no es una membresía, es una misión. Vamos a ver cómo la verdad bíblica nos equipa para superar el miedo a la controversia y a extender una mano que se niega a retirar su apoyo, simplemente porque la necesidad humana es más grande que cualquier división ideológica. Al final de este tiempo, tu perspectiva sobre quién es tu prójimo y cómo debe manifestarse tu fe en el camino, será profundamente transformada. Si esta promesa te inspira y te desafía, te animamos a que formes parte de esta comunidad. Por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campana para que sigas recibiendo mensajes de vida que, sin duda, te ayudarán a crecer en tu relación con Jesús. El núcleo teológico de este mensaje radica en la confrontación que Jesús tuvo con la mentalidad legalista y elitista de su época. El contexto es vital. La historia del buen samaritano no surge de un sermón tranquilo, sino de un debate con un experto en la ley, un hombre que buscaba probar a Jesús. Este doctor de la ley, conocedor de las Escrituras, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le devolvió la pregunta, y el experto citó perfectamente la médula de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo,
Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 27. La respuesta fue excelente, la teoría era impecable. Jesús lo afirmó. Haz esto y vivirás. Pero el doctor de la ley, buscando justificarse, la frase clave aquí es esa, buscando justificarse, lanzó la pregunta que desnuda todo el problema del amor selectivo. ¿Y quién es mi prójimo? Esta pregunta no era un simple deseo de saber, era un intento de poner límites a la ley del amor. Quería saber hasta dónde llegaba su obligación para poder, convenientemente, ignorar a todos los demás. Querían saber qué requisitos de membresía tenían que cumplir para ser merecedores de su ayuda. Y es en este momento crucial donde Jesús desmantela toda la estructura de prejuicios religiosos, sociales y políticos de su tiempo con una sola parábola. Él no responde con una definición teológica, responde con una historia que obliga al oyente a tomar una decisión moral inmediata, una que trasciende la doctrina y toca la fibra más íntima de la humanidad. El mensaje central es que el amor genuino e incondicional es la única prueba de que hemos comprendido y aceptado la vida eterna. No son los rituales, no son las afiliaciones, sino la acción radical de la compasión cuando no hay nada que ganar. En primer lugar, debemos entender que la historia comienza con el camino de Jerusalén a Jericó, un trayecto peligroso, conocido como el camino de la sangre. En este camino, un hombre es asaltado, despojado y dado por muerto. Los primeros en pasar son el sacerdote y el levita, representantes de la máxima autoridad religiosa y del servicio en el templo. El fracaso de la institución. En la mente del doctor de la ley y de la audiencia, estos dos personajes eran los héroes naturales de la historia. Eran los modelos de piedad, los que conocían y enseñaban la ley. Pero ambos fracasan estrepitosamente. Ellos vieron al hombre, entendieron la necesidad, pero se apartaron de largo. Su preocupación principal no era la vida que se extinguía, sino su propia pureza ceremonial. La ley mosaica les prohibía tocar un cuerpo muerto, o incluso uno que pudiera estarlo, bajo la pena de quedar impuros y no poder oficiar en el templo. Para ellos, la regla era más importante que la persona. Este no es solo un fracaso personal, es un fallo estructural del sistema religioso. Para ellos, el propósito superior, el servicio en el templo, justificaba la indiferencia en el camino. Estaban atrapados en una mentalidad donde la ortodoxia, la doctrina correcta, había devorado a la ortopraxis, la acción correcta. Jesús no está criticando el templo, está criticando el corazón frío que usa la religión como excusa para la indiferencia. El sacerdote y el levita representan el peligro de amar la idea de la fe más que al ser humano concreto. Ellos amaban a Dios en el templo, pero no lo reconocían en el hombre herido. La historia aquí es profunda. Imagina el terror y la desesperanza del hombre golpeado. Su vista se nubla, ve el borde de una túnica sacerdotal, siente un destello de esperanza, solo para ver cómo ese símbolo de piedad se aleja, dejándolo solo con su dolor. Su etiqueta de santo o servidor no le sirvió para ser un prójimo. Una forma de llevar esto a la práctica es examinando nuestras prioridades. ¿Estamos usando nuestras afiliaciones religiosas, ideológicas o políticas como excusas para la inacción? El sacerdote y el levita nos recuerdan que el conocimiento bíblico sin compasión es ruido. No permitas que la etiqueta de cristiano te impida ser un prójimo. El segundo aspecto de este mensaje es que, justo cuando la esperanza parecía extinguirse, aparece en escena el personaje menos esperado y más ofensivo para la audiencia judía. Un samaritano. El acto de trascender el odio histórico. Los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte.
Los judíos los consideraban herejes, mestizos religiosos y socialmente impuros. Las diferencias ideológicas, teológicas y étnicas entre ambos eran tan profundas que la interacción era impensable, casi pecaminosa. El samaritano no tenía obligación religiosa, legal ni social con el judío herido, de hecho, la tentación de verlo como enemigo y simplemente pasar de largo era inmensa. El impacto de esta elección de personaje por parte de Jesús no puede ser subestimado. Al elegir a un samaritano como el héroe, Jesús está dinamitando la idea de que la compasión está reservada para los nuestros. El samaritano tuvo compasión, Lucas capítulo 10, versículo 33. La palabra griega es splachnisomai, que significa sentir la miseria de otro en lo profundo de las entrañas, una respuesta visceral, casi maternal. Él no se detuvo a preguntar si el hombre era un fariseo o un celote, ni a examinar su estilo de vida o sus creencias políticas. Solo vio a un ser humano en agonía. Este samaritano, el malo de la historia social, hizo tres cosas radicales. Se acercó, vendó las heridas, usando su propio vino, que desinfectaba, y aceite, que aliviaba, y lo puso en su propia cabalgadura, sacrificando su tiempo y su comodidad. Este es el amor sin etiquetas. No es un sentimiento pasajero, es una inversión personal y sacrificial. Él no le dio una moneda, le dio su identidad, sus recursos y su reputación. Para aplicar esta poderosa verdad a tu vida diaria, debemos desafiarnos a servir a quienes nuestra tribu o ideología nos ha enseñado a despreciar. ¿Quién es tu samaritano? O, más bien, ¿quién es la persona a la que el mundo te está pidiendo que le retires el apoyo y la ayuda, simplemente porque no encaja en tu marco ideológico? El amor de Jesús se manifiesta al cruzar esa barrera. El tercer aspecto de este evangelio se centra en el costo del compromiso y la profundidad de la responsabilidad que el samaritano asume. Él no solo realiza un acto de primeros auxilios, establece un plan de cuidado a largo plazo. El amor sacrificial en acción. El samaritano lleva al herido a un mesón, un lugar seguro, y no solo eso, sino que paga de su propio bolsillo. Al salir, le entrega al mesonero 2 denarios, que equivalían al salario de 2 días de un trabajador común. Pero lo más importante es su promesa. Cuida de él, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese, Lucas capítulo 10, versículo 35. Este es el concepto de la responsabilidad continua. El compromiso del samaritano es asombroso. Él no delegó la ayuda y se fue, él pagó por adelantado y garantizó la deuda futura. Esto ilustra la diferencia fundamental entre la caridad de conveniencia y el amor bíblico. La caridad de conveniencia es dar algo que nos sobra, sin que nos cueste. El amor bíblico, o ágape, es sacrificial, cuesta tiempo, dinero, esfuerzo y reputación. El samaritano se comprometió con un desconocido al que acababa de salvar, lo cual implica un riesgo tremendo en la ley de la época. ¿Qué pasa si el hombre muere? ¿Qué pasa si el hombre es un bandido? El samaritano se arriesgó a ser engañado, pero actuó desde la certeza de la compasión. Su acto nos enseña que el verdadero amor no es solo la emoción de la ayuda, sino el compromiso sostenido de ver a la persona restaurada, independientemente de cuánto tiempo o recurso demande. Podemos aplicar esta poderosa verdad al examinar la profundidad de nuestro compromiso social. Nuestro amor termina cuando damos una ayuda inicial o estamos dispuestos a financiar la restauración completa, incluso cuando es incómodo o costoso. El amor que exige Jesús no es un evento, es un proceso que exige recursos y paciencia. Finalmente, la cuarta parte de este mensaje es la conclusión de Jesús, la pregunta que devuelve la pelota al doctor de la ley y, por extensión,
a nosotros. La redefinición del prójimo. Después de contar la historia, Jesús le pregunta al experto: ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lucas capítulo 10, versículo 36. La respuesta del experto es reveladora y el punto de quiebre. Él no dice el samaritano. Aún en ese momento, su prejuicio es tan fuerte que no puede pronunciar la palabra. Él responde: el que usó de misericordia con él. Lucas capítulo 10, versículo 37. Esta respuesta demuestra que el prejuicio religioso puede incluso silenciar la verdad que acabamos de escuchar. Pero Jesús, con su sabiduría infinita, toma esa verdad a medias y la convierte en un mandato directo y personal. Ve, y haz tú lo mismo. Jesús no nos pide que definamos al prójimo, nos pide que nos comportemos como el prójimo. Él cambia el enfoque de una pregunta de membresía, ¿quién merece mi ayuda?, a un desafío de acción, ¿de quién seré yo un prójimo? La ley del camino, el amor radical, es transformarse en el agente de la misericordia, sin importar las etiquetas del que la recibe. El prójimo no es una categoría, es un verbo de acción. Para poner en práctica esta enseñanza, debemos dejar de lado la pregunta: ¿es esta persona digna de mi ayuda?, y adoptar la pregunta: ¿qué necesita esta persona en este momento, y cómo puedo yo, como seguidor de Jesús, suplir esa necesidad? El amor sin etiqueta se trata de la obediencia radical a la ley del camino. Hemos viajado desde la peligrosa ruta de Jerusalén a Jericó hasta el centro del corazón de Jesús. El doctor de la ley quería una definición, un límite, una exclusión, una justificación para su amor selectivo. Jesús le dio una historia, un ejemplo de amor radical, que lo obligó a incluir a su enemigo mortal, el samaritano, en la lista de héroes de la fe. La verdad poderosa que nos llevamos es esta: la fe que no interrumpe su camino para atender la herida de un desconocido o de un enemigo, es una fe muerta, envuelta en las túnicas de la autojustificación. El mundo actual, con sus algoritmos y sus divisiones binarias, nos exige que seamos sacerdotes y levitas que pasen de largo ante el dolor ajeno, simplemente porque el herido tiene una bandera política diferente, una ideología que nos ofende, o un estilo de vida que no aprobamos. Pero el mandato de Jesús es claro: sé el samaritano. Tu amor no puede ser condicional, no puede ser una recompensa por la membresía. Nuestro llamado es a la misericordia en la periferia, en los caminos peligrosos de la vida, donde el dolor es real y las etiquetas sociales se desvanecen bajo el sol inclemente de la necesidad. Cuando el mundo te exija retirar el apoyo a alguien por su etiqueta, recuerda el vino, el aceite y los 2 denarios. Recuerda que el amor de Dios por ti no vino condicionado por tu perfección, sino por tu absoluta necesidad. No preguntes quién es mi prójimo, transfórmate tú en el prójimo de alguien hoy. Esa es la ley del camino, y es el camino a la vida eterna. Ahora, mientras asimilamos esta profunda verdad sobre el amor y la compasión radical, te invito a hacer una pausa. Piensa en esa persona o grupo al que has permitido que las divisiones sociales o ideológicas te impidan amar y servir. Es tiempo de llevar esa reflexión a la oración. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo de Jesús y la parábola del buen samaritano. Reconocemos que a menudo hemos pasado de largo, priorizando nuestra comodidad, nuestra pureza o nuestra afiliación por encima de la necesidad humana. Perdónanos por el amor selectivo. Te pedimos que nos llenes de esa compasión visceral, de ese splachnisomai, para ver a cada persona en nuestro camino, sin importar su etiqueta, como alguien por quien Cristo murió. Danos la valentía para ser el prójimo,
para invertir nuestro tiempo y recursos en la restauración de quienes están heridos. Que nuestro amor sea una misión, no una membresía. En el nombre de Jesús, amén. Una vez más, si este mensaje ha resonado contigo, si esta promesa te inspira y te desafía, te animamos a que formes parte de esta comunidad. Por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campana para que sigas recibiendo mensajes de vida. Adicionalmente, te pedimos que compartas tus reflexiones en los comentarios. Tu testimonio sobre a quien has decidido ser prójimo es un valioso faro de luz para otros. Y si crees que este contenido puede ayudar a alguien más a superar sus propios prejuicios y a amar de forma más radical, te ruego que lo compartas. Gracias por acompañarnos en Conexión de Libertad. Que el Señor te guarde y te guíe para que seas un buen samaritano en tu camino. Hasta la próxima.